Mega Noticias Torreón. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Mega Noticias Torreón. Qué gusto que esté con nosotros en una emisión más de Olla de Grillos, mi querido Gerardo Hernández. Mucho gusto aquí en la audiencia, muy feliz sábado. En esta versión a fondo que hacemos grabada previamente, que todavía forma parte de esos coletazos del COVID, que nos llevó a crear este formato y que nos obligó en cierto sentido a cancelar la emisión que se hacía todos los sábados en vivo. Pero pues bueno, fue por cuestiones de salud, que Claro, todavía está el los COVID. tiempos, sí, efectivamente. No se va a ir, va a ir mutando este virus. Ya hay incluso advertencias de la OMS acerca de que tengamos cuidado, que no nos confiemos, que evitemos lugares de alta concentración, que se respete la distancia, las medidas sanitarias de lavado de manos, mascarilla en lugares cerrados, porque esto llegó para quedarse, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo, e insisto, yo también hemos insistido mucho en estos espacios, en la recomendación que aunque ya no es obligatorio, salvo en algunos casos excepcionales, el uso del cubrebocas, la verdad creo que es una de esas medidas de higiene que llegaron y deberían de quedarse. Deberían de quedarse para mucha gente, para muchos, que nos ayudaría a evitar muchas enfermedades. ¿Cuántas veces en las oficinas, no sé si te pasa, hay gente tosiendo, expectorando al aire libre, así, ¿no? Y cuántas veces llegas a lugares cerrados y están llenos de personas y alguna de ellas enfermas potencialmente, como también el lavado de manos y el uso de gel, que ya muchas empresas, para mi gusto, de manera irresponsable, han comenzado a quitar. Te digo porque me ha pasado que ya he llegado a lugares públicos, a restaurantes, oiga, ¿hay gel? No, no tenemos gel. ¿Cómo es que no tienen gel? Sí, no debe gel. haberlo por protección para el cliente, por respeto para el cliente y también como un servicio que debe ser permanente de parte del establecimiento. Aquí en Torreón hubo un alcalde, ya es histórico esto, un alcalde interino, que recibía a colonos de diferentes sectores, a campesinos, y tan pronto se retiraban ellos, tenía un bote de alcohol. Entonces se lavaba la mano. Pues sí. Entonces le decían que era de muy mal gusto que se limpiara las manos después de recibir a gente del pueblo. Él decía justamente que no era por un agravio para ellos, era por cuestión de higiene. De higiene, efectivamente. Y es cierto, cuánta enfermedad no se transmite de mano a mano o por la cercanía de dos rostros. Claro. De manera que esto ha generado una cultura en la infancia y la juventud que va a trascender el tiempo, porque justamente se trata de eso, ¿no? De cuidarnos nosotros y también cuidar a los demás. Claro. Y mire, a veces lo políticamente correcto es lo menos correcto desde otra perspectiva. Y yo he visto cómo, ahora que he estado de viaje y que puedo salir un poquito más, Gerardo, tú sabes, cómo hay ciertos hábitos y costumbres que en otras partes se hacen de una manera mucho más amable, simple y normal. Y que aquí por una serie de atavismos culturales, económicos y yo le llamaría cortés de miras o corto de miras, no se hacen. O sea, fíjate, he estado, ahora que recientemente estuve allá en Canadá, te conté que tuve la oportunidad de viajar a Montreal. Oye, yo veía a la gente en las calles con sus sombreros. No todos, no, evidentemente no, pero la gente con su sombrero, la gente vestida de una manera muy interesante, cada quien con una libertad total. Claro. Pero con mucho sentido de lo que es lo práctico y lo correcto. Por ejemplo, yo veía a las jóvenes secretarias en las calles en tenis, llegaban a su oficina,
se quitan el tenis, se ponen su zapato de tacón. Ah, no, acá tiene que salir la mujer con el tacón todo el tiempo. O sea, cosas, Sí. el saco, por ejemplo, el uso del saco también nada más en la oficina, el uso del pantalón de mezclilla combinado con el traje. O sea, hábitos o actitudes en el vestir y en el comportamiento. Agua en todos los restaurantes. Por regla, tú llegas a un restaurante y te ponen tu vaso con agua. Fíjate, es una medida muy sana. Es una cultura muy y acá no, aquí te interesante venden la botella. La canadiense, que Y no eso- es igual a la de Estados Unidos porque es superior. Aquí en Canadá hay un respeto por el medio ambiente, Total. por la convivencia, un trato incluso más amigable, más justo con los inmigrantes. Es un país territorialmente muy extenso, el mayor de América, uno de los más grandes del mundo, con muy poca población en términos relativos con respecto al territorio. Y es una cultura muy interesante, muy democrática, en la cual convergen diferentes conceptos de gobierno, la monarquía, la democracia. Y es un país, insisto, que tiene grandes cualidades, es el país del futuro, Sí, lo como que- en su tiempo lo fue China, hoy lo es Canadá. Grandes recursos naturales, en bosques, en agua y sobre todo en la cultura. En la cultura. Y tan es así que si tú buscas en los buscadores, ahora sí en el Google y otros, cuáles son las ciudades, digamos, más importantes por su calidad de vida, fíjate, aparecen, son 4, son Montreal, Toronto, si mal no recuerdo, es Montreal, Toronto, Quebec también aparece San Francisco, y en esa lista, hay que decirlo también, aparece Saltillo incluso, ¿no? Ya más abajo, pero también como esas ciudades que tienen una gran calidad de vida, o sea, su Sí. nivel de vida. Y vale la pena apoderarlo, y me llama la atención que sean ciudades precisamente de Canadá, ¿no? Sí, Y bien lo 3 dices, de 4. 3 de 4, interesante. Pero bueno, en fin, tiempos que estamos viviendo, mi querido Gerardo. Gerardo, vamos ahora sí a lo que nos atañe y nos incumbe, que tiene que ver con lo que ocurrió recientemente esta semana, concretamente entre el miércoles y jueves, cuando finalmente hubo decisiones por parte del Frente Amplio por México, este movimiento que busca hacer frente a Morena y que empezó a decantar ya quién es su posible candidato a la presidencia de la República. Por un lado, las declaraciones de Alejandro Moreno, un personaje muy complicado dentro del PRI, a quien todo lo que dice hay que leerlo y hay que estudiarlo con mucha calma y detención, porque casi siempre hay mucho escondido detrás de lo que este hombre dice, pero que también deja frustrado un proyecto que debió haber concluido este domingo con una consulta popular y que en intención podría haberle dado una posibilidad muy amplia a un personaje como Beatriz Paredes, pero que por razones que podríamos especular mucho, se optó por cancelar, y el PRI por primera vez en su historia declina de su candidato, de su posible aspirante, que tenía tamaños, al menos para una contienda interna, Claro. en favor, impensable e increíble, ¿no?, de Xóchitl Álvarez, que no es ni siquiera un candidato del PAN formal, sino es alguien que está adherido al PAN. Entiendo que esto forma parte tal vez de un proyecto más amplio de querer empoderar a esta mujer, como lo decía el propio presidente, ¿no?, que yo creo que mucho ayudó lo que ocurrió esta semana para que finalmente Andrés Manuel López Obrador pudiera llenarse la boca y decir, se los dije, se Sí, los dije. Es un político, el presidente en términos aristotélicos, un animal político. Lee muy bien los escenarios, se anticipa a ellos. Y esto que ocurrió en el Frente Amplio por México es una farsa porque desde un principio se eligió a Xóchitl Gálvez, quien hasta hace poco no era una figura política reconocida en el país. Había ocupado cargos de segundo o tercer nivel en el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Una mujer que toma de ambos políticos, Fox y Calderón, sus estilos. Es una política mal hablada. Campechana, pues. Sí, hidalguense, que perdió la candidatura al gobierno de Hidalgo, la elección hace unos años, y que tiene también de Felipe Calderón el cinismo. Cuando le preguntan a Calderón si ganó la presidencia con fraude, dijo, haiga sido como haiga sido. Haya sido como Hoy, haya sido. si le preguntan a Xóchitl Gálvez si ganó la candidatura por arreglos populares,
la respuesta puede ser la misma. Haya sido como haya sido, soy la candidata. Le tuvieron miedo, mucho miedo a Beatriz Paredes, una política que es muy sólida en trayectoria, en congruencia. Ella ha sido ya senadora varias veces, actualmente lo es, diputada federal en 4 o 5 ocasiones, fue gobernadora de Tlaxcala, embajadora de México en Cuba y en Buenos Aires, presidenta del PRI. Era la candidata, la aspirante de la oposición con más credenciales y mejores credenciales. Cancelar la consulta del domingo 3 de septiembre es un gran error y abona a la tesis de que hubo un arreglo popular para empoderar a Xochitl Gálvez, marginar a Beatriz Paredes. O la tesis de que se estaban arriesgando. Ya ves que los procesos de consulta en este país no siempre son bien controlados y en un descuido bien podría haberse decantado esa consulta en favor de Beatriz Paredes. Por supuesto, todo apuntaba a que así iba a ocurrir. Incluso en los debates que hubo, que no fueron debates, fueron unas charlas informales entre los candidatos, fue muy superior Beatriz Paredes, porque tiene, insisto, bagaje cultural, bagaje político y también una característica muy particular en una mujer. Ella ha fracasado en elecciones, tanto en la Ciudad de México perdió con Miguel Ángel Mancera la jefatura de gobierno del Distrito Federal y antes había sido sometida a un fraude en la elección del PRI cuando Roberto Madrazo se roba la elección. Pues ha tenido esa capacidad Beatriz Paredes de resurgir de sus cenizas. Si el proceso del domingo se hubiera llevado a cabo, no tengo duda de que ella lo hubiera ganado. Hombre. Porque una cosa son las encuestas, que aparte hubo un aparato muy importante de los poderes fácticos para empujar las encuestas a favor de Xochitl Gálvez. Claro. Si hacemos un comparativo en los medios de comunicación, veremos esta preferencia, esta cargada mediática en favor de Gálvez, que explica de alguna manera que haya ganado las encuestas por una diferencia de 15 puntos. Y que sostiene la tesis del presidente, ¿no? Que decía ya desde hace tiempo, ya se perfiló quién es la figura o la aspirante con más posibilidades o con más fuerza a quien quieren empoderar. Yo también veo algunos handicaps en contra de Xochitl Gálvez, sí, es cierto. Yo creo que vamos a tener que, o va a tener que demostrar ella a partir de ahora, de este proceso, de que tiene contenido, ¿no? Porque pues sí es muy fácil estar ante la opinión pública de manera dicharera y con plática informal y tratando de verse muy campechana y muy natural y muy del pueblo, pero también creo que va a hacer falta un buen discurso de fondo y propuestas, no poder responder como ha tenido respuestas desafortunadas últimamente. Sí. Cuando se le habló de seguridad, vamos a hacerlo con ovarios, o cuando se le habló del asunto del trabajo y de que por qué había gente pobre en el sureste y cuestiones que no han sido poco afortunadas. Va a tener que pulirse mucho en ese sentido, o su equipo de trabajo va a tener que trabajar mucho en la forma de competir, porque finalmente enfrente también tiene rivales muy serios, ¿no? Independientemente de por quién se decante, que todo parece indicar va a ser Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, le falta mucha sustancia a Xochitl Gálvez. Hasta hace poco el PAN no la tomaba en cuenta, o sea, el PRI menos. Fue una figura coyuntural. Exacto, las circunstancias, ahora sí los astros se le alinearon, ¿no? Sí, lo más que aspiraba era a gobernar la Ciudad de México. Sí, porque quien aspira a la presidencia de la República no es un sentimiento que surja de un día para otro. López Obrador fue candidato 3 veces a la presidencia de la República y gana en la tercera. Lula en Brasil fue candidato 4 veces a la presidencia de la República de Brasil y gana en la cuarta. Hoy Lula es nuevamente presidente de Brasil después de una andanada mediática y de la ultraderecha para meterlo a la cárcel. Lula sale de la cárcel después de que le fabrican delitos porque el magistrado que lo condena era socio de Bolsonaro, quien gana la presidencia de Brasil, y hoy también resurge de las cenizas Lula da Silva para ser presidente de la República. A ver, y deja ver si estoy bien en esa reflexión. Hay una fuerte corriente, al menos en América Latina,
que está impulsando gobiernos de izquierda moderados tal vez, o de izquierda radical, pero finalmente de izquierda. Contrario a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, donde están apareciendo gobiernos más marcadamente de derecha o hasta de ultraderecha. Y finalmente en este momento se debate ese gran proyecto, pero creo que México forma parte de esa gran corriente de países que cada vez se inclinan más a una izquierda, con matices, si tú lo quieres ver, con matices de moderación, con matices de conservadurismo, como sea, pero finalmente como una necesidad para responder ante la incapacidad de gobiernos pasados de derecha que demostraron que no sacaron adelante a sus países ni en materia de pobreza ni en materia de economía. Incluso estamos viendo cómo se fortalecen otros grandes movimientos como el BRICS, que está impulsando a países precisamente que no van acorde con esas líneas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de estos proyectos que inclinan más la balanza hacia una concepción de derecha, ¿no? Sí, hablando en términos de derecha e izquierda. Claro, la derecha... Aquí dice que ya no debemos hablar de derecha e izquierda, que el mundo ha cambiado mucho, pero creo que sigue siendo válido. No ha cambiado, o sea, cambió en términos tecnológicos y de principios incluso, pero las ideologías no van a desaparecer. Si revisamos cada partido político, el PAN, el PRD, el PRI, el Partido Verde, el del PT, tienen una orientación política que es hacia el centro, izquierda o derecha. Y tienen una ideología que puede ser también socialista, de centro democrático, pero la ideología no va a desaparecer, porque es lo que identifica a cada partido político. Si no hubiera ideologías, ni tampoco orientaciones políticas, entonces no habría opciones electorales. Y efectivamente en América Latina hay una base importante, significativo de la izquierda. Los 3 principales países de Sudamérica tienen gobiernos de esa tendencia política e ideológica. Chile, con Boric, Alberto Fernández en Argentina, del Partido Peronista, y Lula, del Partido de los Trabajadores. Entonces, recientemente en Guatemala también gana un candidato de izquierda. Entonces, hay ese reacomodo en América Latina que apela justamente por los sectores más desfavorecidos que durante mucho tiempo fueron explotados. Tampoco es casual que tengamos en el poder, en algunos casos, como por ejemplo en Colombia, hoy con Petro, a un presidente que antes fue guerrillero, ¿verdad? Porque la guerrilla que ha tratado de ser demonizada en México tiene también una explicación. Michelle Bachelet, Dilma Rousseff fue guerrillera, igual que José Mujica en Uruguay. Entonces son movimientos populares en contra de dictaduras. Se les condena en un principio, pero luego ganan democráticamente el poder, y las fuerzas de derecha que controlan los grandes medios de comunicación se echan encima para tergiversar gobiernos y para atemorizar a la sociedad. Claro. Yo creo que hoy en esos tiempos, más que nunca, a la luz también de estos cambios tan radicales que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, se ha puesto en blanco y negro esto que tú señalas, ¿no? La presión mediática que hay, que es real, el papel que muchos periodistas y grupos de comunicación, sobre todo esos grandes grupos de comunicación, mantienen como una agenda de proteger el status quo a como de lugar. Aunque digan que no lo hacen y que tratan de moverse en la objetividad, me llamó mucho la atención una discusión que se dio recientemente en uno de estos programas de Radio Fórmula, donde se le abrió un espacio a este ideólogo de Morena, a se me va ahorita su nombre, caray. Ackerman no es. Con Ciro Gómez Leiva, que sale, que por cierto también estuvo en la guerrilla, participó en movimientos de subversión, perdón, se me va el nombre ahorita, sí. Pero en la que él puso en blanco y negro, ahorita te doy el nombre, puso en blanco, no, que salió con Ciro Gómez Leiva y sale y polemiza mucho y escribe también en Milenio. Y yo no sé por qué se me van los nombres, ya estoy en la edad en la que ya no, que tiene su agencia de comunicación, de agencia de videos, ¿te acuerdas? Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra, hombre, sí, claro, por cierto, Ibarra. Le mandamos un saludo afectuoso a Epigmenio Ibarra, sí, claro, en donde ya en varias ocasiones Epigmenio Ibarra ha
ha detallado y explicado en blanco y negro el papel de los medios de comunicación, Sí, claro. Sí, cómo se mueven los periodistas claro. y los comunicadores que tienen una agenda Sí, muy marcada, muy tendenciosos, muy tendenciosa, muy tendenciosos. y que casi siempre son también figuras importantes en el ámbito Ahora, del periodismo. ¿por qué la preferencia del Frente Amplio por México por Xochitl Gálvez? Es muy manipulable. ¿Sí? Hay un escenario oscuro sobre Xochitl Gálvez, que no son nubarrones de tormenta, son vampiros y son también buitres. Están esperando la mayor tajada con Xochitl Gálvez, pensando en que pudiera ganar la presidencia, lo cual es muy remoto. Entonces es una figura que, insisto, es tan vulnerable que la convierte en muy manipulable por los grupos de interés, las élites económicas de México, los grandes medios de comunicación. Que tienen negocios alternos a la comunicación, ya lo sabemos. Ahora, cada presidente... Eso ya entramos en el terreno del chal, pero ya estábamos en el chal político. Cada presidente tiene mecanismos de defensa, entonces no hace falta que nadie los defienda. Sin embargo, López Obrador, a diferencia de Peña Nieto, ha restringido mucho el gasto en comunicación social, en imagen. Sí, claro. Peña Nieto gastó en su sexenio 60,000 millones de pesos. Sí. Entonces... que era dinero prácticamente tirado a la basura, así porque es. Ni siquiera, como él lo reconoció al final de su sexenio, ni siquiera dándoles tanto, Sí. logré cambiar una imagen. Porque cuando hay un repudio social, no Se hay impone. dinero que alcance a cambiar la realidad. Entonces, en el caso de este presidente, tiene una andanada constante de grandes medios de comunicación porque les quitó miles de millones de pesos. Tenemos también casos de columnistas, analistas, intelectuales que ganaban, que en el sexenio de Peña Nieto, hasta 200 o 300 millones de pesos. Impresionante. Todo por taparle el ojo al macho. O sea, crear una realidad alterna que no reflejaba el auténtico sentir de los mexicanos. Peña Nieto gasta, insisto, 60,000 millones de pesos en imagen y termina con una aceptación del 13%. Fíjate. Incluso también esta semana el presidente al menos mandó un mensaje que se me hizo muy interesante, en donde decía que acusaba de recibido de esa andanada de golpes. Ha insistido mucho en la postura de los medios, ¿no? Y dice que se van al extremo y están a toda costa tratando de demeritar la administración y exagerando los errores, que ciertamente hay, se exageran y se hacen de una manera todavía mucho más grande. No lo sé. Lo que sí me queda claro es que sí me gustaría a mí ver un manotazo por parte del gobierno para meter orden en este ámbito, donde también tenemos muchos problemas, porque finalmente, incluso por primera vez vi esa famosa reflexión de este periodista, tú lo has tratado muchas veces, ruso, este periodista Kapuscinski, Sí, cómo no. donde utilicé esa frase y por primera vez la vi en la mañanera, donde dice que el día en que la comunicación se descubrió que podría ser un buen negocio, el negocio de la comunicación terminó como tal y pasó para ser parte de los grandes negocios, claro, de otro tipo. Y de sí, palabras más, palabras la menos, verdad ¿no? dejó de importar. La verdad dejó de importar porque lo que sí, prevaleció fue el negocio. Así se mercantiliza la información, Así es. se tergiversa la realidad y llegan mensajes a la comunidad muy tendenciosos, que no corresponden incluso a una situación. Es evidente que López Obrador tiene una gran legitimidad, gana con 30 millones de votos, comete muchos errores, pero esa legitimidad le ha permitido acorazarse. Ha tenido estas embestidas de los poderes fácticos, de los grupos de interés, de las élites, a las cuales se les han quitado enormes contratos y privilegios. Claro. Con Peña Nieto y con Calderón no gobernó el presidente, gobernaron los grupos de poder que estaban alrededor, porque eran presidentes muy débiles, muy deslegitimados en las urnas. Y metidos en el tema de la corrupción, porque Sí, por eran supuesto. también beneficiarios de esa corrupción. Entonces no tenían ni la caridad moral ni los tamaños para poder tomar medidas más enérgicas. Oye, pero ¿qué te parece si vamos a lo que ocurrió este jueves? El último pronunciamiento que ha tenido movimiento, este movimiento por México,
en la que finalmente se decantan en la figura de Xóchitl Gálvez. ¿Te parece? Sí, cómo no, claro. Vamos a escucharlo y regresamos para seguir platicando más aquí en Olla de Grillos. Como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Pero dimos el paso, empujando la participación democrática en nuestro país, promoviendo la participación de las mujeres, propugnando por la reforma del poder. En estos días se ha levantado un debate que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas. ¿Cómo culmina el proceso? Es cuestión de la comisión organizadora, no es cuestión de quienes somos candidatos. La información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. Y en ese sentido, y con toda responsabilidad, debemos actuar en función, con inteligencia y con estrategia, porque primero, para todos nosotros, primero está México. Por esas razones, los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90,000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos y cada uno de los que estamos aquí. Pues prácticamente podemos decir que con esto ya hay humo blanco. De un lado, ahora falta el pronunciamiento de Morena. Habrá que ver, que todo indica que es Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, efectivamente, todas las encuestas está ya muy por encima de Marcelo Ebrard, y es lógico, ha tenido una exposición mediática permanente en los últimos 5 años como jefa de gobierno de la Ciudad de México. El canciller Ebrard, ex canciller, estuvo mucho tiempo fuera del país en negociaciones del cargo, en el tema de las vacunas contra la COVID, y es una figura de gran peso político, que se formó junto con Manuel Camacho Solís, pero que sin embargo el momento no le favorece. Incluso él puso condiciones a Morena para que se desarrollara el proceso de encuestas y de recorridos por el país bajo ciertas normas. Se le concedió todo eso justamente para evitar una escisión, una separación. Así es, y suspicacias, ¿verdad? Claro. Incluso pidió un día más en encuestas para ver si en esas 24 horas lograba levantar. Podía subir, pero ya es inminente que la candidata es Claudia de Morena Sheinbaum. sea Claudia Sheinbaum. Ahora, la pregunta es, yo tengo mi propio punto de vista, pero siempre me interesa el tuyo, claro, naturalmente, y usted seguramente lo tiene. ¿El futuro de Marcelo Ebrard lo ves fuera de Morena o dentro de Morena? No, las encuestas reflejan que si sale de Morena y se lanza por el Partido Movimiento Ciudadano, tendría un impacto electoral del 2 o del 15%. Además, cuando el presidente diseña este tipo de sucesión, hay arreglos entre ellos. Y les dijo, bueno, aquí el que pierda va a tener una posición asegurada. Se especula que en el caso de Marcelo Ebrard pudiera ser el futuro presidente de la Cámara de Senadores, que en el caso de Ricardo Monreal podría ser líder de la Cámara de Diputados, y al resto de los aspirantes, como son Fernández Noroña, Manuel Velasco del Partido Verde, tendrían alguna posibilidad de ocupar algún cargo dentro del futuro gobierno. Claro, que mi conclusión también es que juegan muchos, pues estamos hablando casi de 30 aspirantes por el lado de
de Vamos por México, y bueno, de un número también importante, 5, ¿no? Por lo menos en el caso de Morena, 5 o 6. Sí, son 6. Todos ellos, pues al final del día buscan posiciones políticas para ellos y sus grupos, y en algunos casos hasta impunidad, ¿no? Poder estar protegidos, ¿no? Ahora, es natural que en un país como México, que fue una dictadura perfecta en términos de Mario Vargas Llosa, cuando haya alternancias, sean por 2 sexenios. Por ejemplo, el PAN gana la presidencia en el año 2000 y vuelve a ganar en el 2006, con fraude y con todo, pero ganó. Así es. Entonces, el proyecto de López Obrador, cuestionado por la derecha, ha tenido avances significativos. Por ejemplo, en materia de pobreza, hay menos pobres ahora que hace 5 años, hay mejor ingreso en los hogares, el salario real ha tenido una recuperación real. Anteriormente, el aumento salarial al mínimo era el equivalente a la inflación. Si la inflación era del 5%, aumentaba 5% el mínimo, lo cual diluía este aumento. El presidente Fox propuso un aeropuerto, no se construyó. Calderón propuso una refinería, no se hizo. Peña Nieto propuso un tren entre la Ciudad de México y Toluca, que tampoco se hizo. En 5 años, López Obrador, con todos sus bemoles, hizo un aeropuerto, el Felipe Ángeles, hizo una refinería en 2 Bocas, está el Tren Maya a punto de iniciar operaciones. Y el interoceánico. Interoceánico, que ya inició pruebas. Entonces, es un presidente que tiene su estilo personal de gobernar, que a muchos no les gusta, pero a la mayoría sí. Entonces, estamos viendo un cambio de paradigma. Claro. En el manejo de la política nacional y de la presidencia. Y que hasta en las remesas le ha ido bien, ¿no? Porque como nunca andamos en el orden de los 60,000 millones de dólares que están entrando a México, sin contar también que ha mantenido un peso fuerte. Algo que para muchos resultaba inaudito e imposible, pero hoy el peso está más fuerte que nunca. Hubo voces apologéticas que anticipaban el desastre, un derrumbe de la economía con López Obrador en la presidencia. No ha ocurrido así, ¿verdad? Es que también en el fondo no ha sido un presidente radical. O sea, en el sentido de hacer reformas que vayan en contra del establishment, por decirlo así. Hoy los empresarios no pueden quejarse de que han ganado más que nunca también, han tenido ganancias importantes. A nadie se le ha quitado los grandes ingresos que tenía, se les han reducido, pero eran ingresos indebidos a todas luces, ¿no? Sí, porque había también una política muy consecuente con los grandes empresarios. Sí, de que todo para ellos. Así es, exenciones fiscales, ¿verdad? En términos... Contratos abusivos, riqueza reales, desproporcionada. Pagaba más una pequeña empresa o mediana empresa que un gran corporativo. Así es. Porque los corporativos tienen equipos de fiscalistas y de abogados que les permiten ir quitándose impuestos, ¿verdad? Hay un caso de Electra, por ejemplo, que le están cobrando 25,000 millones de pesos. Caso terrible. Ese de TV Azteca. Entonces, es un caso ¿qué hace? Presentable. Una campaña contra el gobierno para tratar de presionar, como ocurría en el pasado. En el pasado, una gran televisora como esta presionaba a Calderón, a Fox o a Peña Nieto. Pues lo hicieron. Sí, claro. Lo hicieron, incluso tú veías los noticieros de TV Azteca, los primeros, y era el ataque contra el comunismo y los libros de texto y todas las grandes reformas del presidente, como una clara defensa de los intereses privados de estos grupos. Sí, se hablaba de una dictadura. No hay dictadura en México, la última fue la del PRI, que duró 70 años. Pero este presidente tiene contrapesos en contra de lo que se diga. Tiene una corte abiertamente opositora a sus políticas, lo cual es consustancial a la democracia. Pero también, si vemos la Corte, que la integran 11 ministros, nos daremos cuenta que la mayoría fueron puestos por Peña Nieto, por Fox y por Calderón. Entonces, es natural, la propia Norma Piña, actual presidenta de la Corte, fue puesta por Peña Nieto. Entonces ahí nos explicamos por qué esa tendencia de la Corte. Y también explica por qué el presidente quiere incluir en la agenda electoral del 24 que los ministros se elijan por voto popular, como ocurre en otros países. Interesante. Muy bien, pues si te parece, mi querido Gerardo, vamos a una pausa y regresamos, vamos a un tema local y también vamos a
a ver parte de la agenda informativa de lo más relevante de la semana aquí en la Comarca Lagunera. Por supuesto. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a una pausa, estamos de regreso. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la Comarca Lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Bueno, regresamos, le damos la bienvenida a Luis Alfredo. ¿Cómo estás, Luis Alfredo Medina? Responsable de muchas de las investigaciones que se hacen en el CCI, que es el Consejo Coordinador. Se me va siempre, nunca doy el nombre correcto. Consejo Cívico de las Instituciones. Es una organización que retoma mucho de la información oficial. Así es. Para poder tratar de tropicalizar los datos y tratar de explicar lo que ocurre en nuestra región en base a datos y en base a números. Pero antes de darte la voz, Luis Alfredo, me gustaría mucho retomar el comentario que hiciste, Gerardo, en el que coincido totalmente. Coahuila, al igual que algún otro estado que no haya vivido la alternancia, que ya creo que ya son muy pocos, mucho de su esencia misma que se vive es, podríamos decir, en cierto sentido, un estado capturado. Un estado donde se ha vuelto lo normal, lo que es anormal a todas luces es parte de una normalidad. Y en el caso de las instituciones, tú me lo decías, ¿no? Universidades a cargo de ex líderes priistas. El Tribunal de Justicia. Tribunal de Justicia a cargo de priistas. El Congreso. Congreso a cargo de priistas. Y todo un andamiaje que podría parecer normal, pero que no tiene nada de normal y que es un anacronismo de lo que es la vida en un estado, la vida económica, social y política al ser capturada. Pero que también se propicia porque genera beneficios a ciertos grupos de poder, ciertos grupos económicos, y lo que hablábamos de lo que ha ocurrido en el país se repite en un ámbito más local. Finalmente vivimos una situación que los coahuilenses tomamos la decisión de votar a favor del PRI, algo que a mí se me hace impensable, pero que fue, y que hay que aceptarlo, y que nos hace razonar que finalmente es cierta esa premisa que dice: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y si los coahuilenses decidieron que el PRI debería de continuar en algo que resulta también aberrante, que es llegar a los 100 años, bueno, tendremos que acatar esa decisión. Sí, esto lo dijo con lo que esto implica. Melchor Gaspar de Jovellanos, un filósofo español del siglo XVIII, y después viene un intelectual francés y dice: no tienen los pueblos que se merecen, tienen los gobiernos que más se les parecen. Ah, mira, qué interesante. ¿Sí? La Entonces, lectura. el gobierno nos refleja a nosotros. Claro. O sea, somos como Estado también un anacronismo en el país. Toda la república ha tenido alternancia en el gobierno. Para bien y para mal, pero alternancia, finalmente, ¿no? Alternancia hacia izquierda, derecha, etcétera. El PAN, por ejemplo, hace poco saludé al secretario de Finanzas de Guanajuato, me lo presentó un amigo, una plática de 2 minutos, y presumiendo los números de Guanajuato en términos de finanzas públicas, ¿verdad? Bueno, tiene el PAN 30 años de gobernar Guanajuato, ininterrumpidos, desde Fox, desde Salinas. Carlos Salinas, cuando les dio la gobernatura a través de Carlos Medina Plasencia. Sin embargo, también Guanajuato es, hasta hace poco, el mes pasado, el estado más violento de la República. Vuelvo al punto, los anacronismos generados de la no alternancia. Así es. Porque aunque es cierto que Guanajuato tiene buenos números en cierto sentido, de producción, desarrollo y crecimiento, ves en el tema de la inseguridad algo espantoso, claro, que solo se entiende a la luz de un anacronismo en materia de seguridad, resultado de tantos años de cacicazgo político. Sí, por supuesto. Ahora, también esa circunstancia en Coahuila habla muy mal de nosotros como coahuilenses, claro, de los medios de comunicación, claro,
también de los grandes empresarios. Claro. Porque Se han visto beneficiados, en hombre. Coahuila- Porque se han visto beneficiados a cuentagotas o como quieras, pero se han sido beneficiados. Entonces en es un negocio. Coahuila porque hay yo que empecé a quitar. trabajar información en el gobierno de Eulalio Gutiérrez Treviño. Venía el gobernador y se juntaba con campesinos, con obreros, con colonos. Hoy, ¿con quién se juntan los gobernadores? Con los grandes empresarios. Son los que mandan, Claro. son los que imponen agendas, son los que financian campañas políticas. Entonces, aquí en Coahuila tenemos a escala local una dictadura perfecta, como antes lo hubo en México hasta el año 2000. Bien. Pero bueno, todo esto para introducir la explicación de Luis Alfredo, que a mí me pareció también desproporcionada y anacrónica, y que se ha repetido mucho en el ámbito federal. Gastamos, tenemos dinero, hay dineros, pero de nueva cuenta mal aplicados y mal empleados. Y en el tema de la educación, creo que los datos que ustedes revelan son tremendamente también preocupantes, podría yo decirlo así. Pero danos tú la versión que tienes y los resultados que tienen de este trabajo que hicieron, que fue un análisis de la manera como los dineros públicos, estatales y locales se aplican en materia de educación, ¿no? Entiendo que así fue. Sí, Víctor Hugo, quisimos conocer la historia de una cohorte generacional de niños que entran a primero de primaria en la comarca lagunera, que tienen la posibilidad de ir creciendo en sus estudios académicos y pueden llegar a terminar en el futuro una carrera universitaria. En el ciclo escolar 2005-2006 encontramos que más de 25,000 niños pudieron ingresar a primero de primaria, pero conforme fueron entrando a secundaria, fueron entrando a preparatoria, iban siendo expulsados, como tú lo mencionabas. Sí, porque ayer. se utiliza el término de deserción escolar, pero deserción es cuando tú dejas por gusto propio una institución, la milicia, que de ahí viene, ¿no? Sí. Pero cuando eres expulsado por el Estado Un mexicano, sistema. por las condiciones, por el sistema, no es una deserción, es una expulsión. Así Solo que es. políticamente conviene más el término deserción. Sí, le echan la culpa al niño que es Claro. el que abandona, Que abandona la escuela cuando es el Estado el que no crea las condiciones para que el niño se quede. Y llama mucho la atención cómo de estos 25,000 niños que a lo largo del tiempo van introduciéndose en sus distintos niveles académicos, una gran cantidad se van perdiendo hasta que llegamos al punto de los egresados de las universidades, y de estos 25,000, solo 8,500 logran terminar una carrera. Es Una decir, cuarta parte. por cada 100 que entran, 33 logran terminar. Prácticamente 1 de cada 3 de esos niños pudieron terminar una carrera profesional, a pesar de la gran cantidad de dinero que gasta el Estado mexicano en su conjunto para que esos niños puedan acceder a la escuela. Yo les comentaba, por ejemplo, que en Coahuila, de los más de 62,000 millones de pesos que se gastaron el año pasado, más del 40% fue para el sector educativo. Y muchos profesores ni siquiera lo saben. A ver, 62,000 millones de pesos que son presupuesto del gobierno del Estado. Del Estado. De esos 62,000 millones de pesos, el 40% por lo menos se destina al rubro de Así es. educación. Casi el 40%, que estamos hablando de 23,972 millones de pesos. ¿Qué cantidad? 23,972 millones de pesos. De esa cantidad equivale, Ajá. una cuarta parte de esa cantidad equivale al pago de intereses por la deuda pública de Coahuila. Por ejemplo. Bueno, pero no nos desviemos. Ahora sí, como diría, no me cambies el tema, Gerardo, no me lo cambies, porque a lo que quiero llegar sería para pensar que tendríamos un sistema de educación como en Dinamarca, como dice el presidente, en el primer mundo, y no es así. Lo ideal sería eso, porque es el sector al que más dinero se le da y es el sector en donde más carencias se tienen. Pero Y eso que Coahuila es uno de los estados con más escuelas privadas, es decir, la parte privada le quita carga al Subsana, Estado sí, de algún modo mexicano, apoya la ¿sí? educación popular. Pero ¿qué Y- ocurre con ese dinero? ¿En qué se va? Bueno, es una de las grandes incógnitas que nosotros tenemos. Te voy a decir por qué. Cuando revisamos la cuenta pública, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, Sí. encontramos que gran parte de su presupuesto va a nómina. 8 de cada 10 pesos van para el pago de servicios personales de la Secretaría de Educación. Pero esto contrasta mucho porque si nosotros revisamos las estadísticas del IMCO,
vamos a encontrar que a nivel nacional, y esto se replica mucho en el estado de Coahuila, los sueldos más bajos de todas las carreras los tienen los maestros. O sea, los maestros son los que peores salarios tienen dentro de todas las profesiones del país. Cuando deberían de ser de los mejores pagados, Claro. por razones naturales y lógicas. Pero ¿por qué? Vuelvo a preguntar. Bueno, O sea, aquí ¿cómo es es la posible gran que se incógnita. destine la mayor parte de los recursos en el ámbito estatal y federal a la educación y por una u otra razón no llegan ni para la infraestructura? Ajá. Tenemos escuelas sin agua, tenemos Sí. escuelas sin techo, tenemos escuelas en condiciones deplorables, Sí, tenemos profesores mal pagados y mal y capacitados. mal capacitados. también. ¿Qué pasa? Aquí lo que ocurre es el cacicazgo sindical, Exacto. que es un elemento que contamina el sistema educativo y que en Coahuila está dominado también por los Moreira. Carlos Moreira es el gran cacique de los sindicatos en Coahuila y hay también un contrasentido, porque si vemos el estilo de vida de los caciques sindicales contra el estilo de vida de los trabajadores de la educación, hay un abismo, son inmensamente ricos los líderes sindicales a costa del trabajador, de la educación, del maestro de primaria y de secundaria. Es decir, esos son vicios de un sistema político que se basa en cacicazgos, en complicidades para desviar muchísimo dinero a cuentas personales, familiares y de negocios. No únicamente están muy mal pagados los maestros en Coahuila, el Moreirato quebró el sistema de pensiones. Hoy los trabajadores de la educación en Coahuila no tienen acceso a servicios médicos, no hay medicamentos, no tienen en qué operarse. Lo que antes eran clínicas funcionales, hace 30 años o 25 años, hoy están en ruinas. Es decir, es paradójico, es contradictorio que habiendo tenido un gobernador profesor como fue Humberto Moreira, sea el gremio más castigado en esa estructura de profesiones en Coahuila y también en México. Caray. Pero a ver, sigamos con las cifras. Las estamos viendo, ¿ve? Estamos viendo las gráficas, platícalas y las vamos viendo también al tiempo. Llama la atención cómo el sistema educativo mexicano en su conjunto dice que lo que falta es dinero. Los estados siempre que viene un problema educativo, ahora por ejemplo en Durango pasó la situación de que no había dinero para los maestros, se decía, es que no tenemos dinero. Oye, pero sí era la secretaría que más aviadores tuvo en sexenio pasado. O sea, era impresionante la cantidad de vividores que estaban inscritos en la nómina de la Secretaría de Educación Pública. Pues imagínate, en Durango se destinan 17,847 millones de pesos de un presupuesto de 39,604 millones de pesos. Acá incluso la proporción es más grande que en Coahuila. Pero me llama la atención cómo el modelo fiscal mexicano protege y propicia a que las entidades, en términos educativos, más flojas y más corruptas, sean las que más dinero reciben. Por ejemplo, si yo te enseño el mapa de en dónde hay más niños que no pueden terminar en el futuro una carrera universitaria, estamos hablando de que en La Laguna, de cada 100 niños que entran, 33 pueden terminar una universidad. Si nosotros vemos el mapa nacional, vamos a encontrar que en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas y en Veracruz, de cada 100 niños que entran, solo 12 pueden terminar una carrera universitaria. 12. Estamos hablando del 12% de eficiencia terminal del sistema educativo. Pero si vemos las cifras de a dónde se van los más de 900,000 millones de pesos que destina la federación en gasto federalizado por entidad federativa en educación, vamos a encontrar que los primeros lugares los tienen Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. La pregunta es, ¿por qué si les damos tanto dinero a las entidades en su conjunto, tenemos tan malos resultados? Caso contrario, Aguascalientes, en donde de cada 100 niños que entran, 46 terminan la universidad. Querétaro, de cada 100 niños, 42 terminan la universidad. Aquí se dan menos recursos que a las entidades del sureste del país. Pero ¿qué pasa? Volvemos al tema de los cacicazgos.
el tema de la CENTE, que por ejemplo está muy arraigado no solo en la vida educativa, sino en la vida política de estos estados. Política y social. Que porque los frena el maestros- desarrollo de las mismas. O sea, ahí hay una combinación de luchas sociales, pero Entre también de comillas. intereses sindicales y una mezcla en la que toda esa y de poder, Sí. que al final del día resulta muy difícil quitar ese nudo gordiano y donde los niños son los más perjudicados siempre. Porque entiendo que luego hay demandas justas y sociales, o sea, demandas sociales que exigen una solución, pero luego se entremezclan con esos intereses mal fundados, mal formados, esos anacronismos Sí. y que Venimos de un terminan en- sistema que genera el corporativismo. ¿Quién crea el CENTE? Lo crea el PRI. ¿Para qué? Para tener votos. Y vemos el Becerro Gordillo que viajaba en jet. Ahora, en CENTE jet, con S. Sí, con S. porque luego surge la CENTE la con C. coordinadora. Y también hay género, el masculino y el femenino. El CENTE es el que encabezó sindicato, Gordillo sí. y la CENTE es un grupo más de choque, más... La coordinadora. La coordinadora, efectivamente. Que tiene sus raíces y sus bases en estos estados que tú mencionas. Sí, Así es, con mayor fuerza. que surge en contra del CENTE, justamente. Y veíamos al Bester Gordillo viajar en jet privado en los mejores hoteles del mundo. Las mejores Sí, bolsas. los los- mejores- no, bueno, entonces, ya lo sabemos. ahí está el dinero de la educación. Son las complicidades del poder político con el sindical que operan cuando hay aviadores en Durango, tantos aviadores y también pagados, es que son operadores políticos Sí. que le generan al gobernador votos. Entonces, lo que le interesa al gobierno son votos para mantenerse en el poder. No les interesa la educación de los niños. Y eso es patente en cualquier parte de la República. Bien. Y bueno, lo que ya decidimos profundizar por este tema que se genera de la nueva escuela mexicana, de si los libros de texto van a servir o no, nosotros decidimos hacer un análisis muy puntual de cómo está la calidad educativa. Y esto se mide a través de pruebas como el examen Planea, que aquí hago un paréntesis, se dejó de hacer en esta administración. Se tuvo un intento de hacerlo el año pasado, 2022, en las preparatorias, pero nos preocupa que al día de hoy, un año y medio después, no tengamos los resultados de esa prueba Planea 2022 en preparatoria. ¿Qué encontraron del desempeño de los alumnos posterior a la pandemia? Pues solo ellos saben, ¿no? Lo que sí tenemos es disposición de las pruebas anteriores a este sexenio, en donde en términos reales, un niño cuando presentaba su prueba Planea de matemáticas, reprobaba en su mayoría la prueba. 1 de cada 2 niños reprobaba la prueba de matemáticas. 1 de cada 2 adolescentes reprobaba la prueba de secundaria de matemáticas y 1 de cada 2 jóvenes reprobaba la prueba Planea de matemáticas en preparatoria. Es decir, era el rezago que se venía arrastrando nivel académico tras nivel académico. Lo más preocupante es que hicimos una solicitud a la Universidad Autónoma de Coahuila, que es la más grande, que se lleva la mayor parte del presupuesto, para conocer los resultados de sus egresados en el examen profesional. Y el 66% no aprobaron este examen de egreso, el 30% sacaron un desempeño satisfactorio y el 5% sacaron un desempeño sobresaliente. Es decir, este rezago educativo que se conoce, tienen los niños desde primaria, va continuando nivel Y tras termina nivel. encontrando su punto culmen en la universidad. En la universidad dices, entonces, ¿de qué sirve que estemos pagando tanto dinero en educación? Si bueno, al menos los niños van a la escuela, cotorrean un rato, pero las condiciones de infraestructura en muchas escuelas son pésimas y los resultados que sacan en los exámenes son pésimos. Y luego nos quejamos de por qué no llegan inversiones. Bueno, es que también hay que ver ese punto. Si no estamos ofreciéndole a nuestros niños educación de calidad, ¿cómo quieren que llegue una empresa japonesa, coreana, estadounidense de gran calado a ofrecerles buenos sueldos si el desempeño académico que tienen es pésimo? Oye, y que también se traduce en un hecho. Nunca he visto, o al menos no conozco, que la Universidad Autónoma de Coahuila o la Universidad de Durango figuren en algún ranking de las mejores universidades, ya no de México, del mundo. O sea, hay encuestas también, Patito, en las cuales pueden más o menos Aparecer. pero vemos la realidad, es otra.
Sí. Yo me refería a los intereses de la deuda porque pagar esa cantidad de intereses resta escuelas, Claro. resta mantenimiento a edificios públicos, resta servicios justamente a la educación. Y hay dos rubros en los que cualquier gobierno corta de inmediato ante una emergencia: educación y salud. Y Gerardo, y lo hemos dicho en este programa y en esta señal, el tiempo que se nos ha permitido y lo hemos podido, esa afrenta de los Moreira, particularmente de Humberto Moreira, porque es responsable, independientemente de la responsabilidad que haya tenido el otro gobernador, que también resultó un pillo bien hecho, Jorge Torres, se refleja esa deuda tan descomunal y tan bárbara que no la dimensionamos porque no alcanzamos a imaginar lo que representan 36,000 o 40,000 millones de pesos que en ese orden anda. Termina reflejándose también en los servicios públicos, en la Sí, por calidad de supuesto. vida de los Sí. ciudadanos. Termina reflejándose en las banquetas en mal estado, en las carreteras en mal estado, en los semáforos que no funcionan. Termina reflejándose en la atención que tú recibes por parte de las dependencias y en pocas palabras termina reflejándose en la calidad de vida de un Estado, Es en todo. un círculo perverso de la deuda pública, porque por una parte se han pagado ya en 11 años 40,000 millones de pesos de intereses. La deuda sigue en 40,000 millones de pesos y va a terminar de pagarse en los próximos 25 años. En un negocio de priistas con priistas. Claro, así es, Porque por es con supuesto. bancos priistas, donde hay gente priista que hicieron el negocio redondo con el dinero público. Así es, y efectivamente no únicamente se paga capital, se pagan intereses, Sí. también se pagan en costos que repercuten en la calidad de vida de los coahuilenses, con menos servicios de agua, de alcantarillado, de todo. alumbrado, de De pavimento. seguridad, de Así es. armamento, Entonces, es un Estado en crisis financiera al que no le hemos puesto atención suficiente. En cualquier país en esas características, no únicamente el partido en el gobierno hubiera perdido, ya habría gobernadores En la exonerados en la cárcel. Así Y es. aquí no pasa No nada. pasa nada. Pero a ver, conclusiones. Híjole, pues llama la atención, sacando a tema a relucir, que más adelante haremos una publicación sobre las finanzas públicas de Coahuila y de Durango. ¿Cómo estaríamos si no se debiera tanto en Coahuila y en Durango en términos educativos? Si ustedes me preguntan... Es que no solo que no se debiera tanto, sino también si se aplicaran bien los recursos, ¿verdad? A los pocos, ¿no? Pues estamos hablando de que en Coahuila se pagan efectivamente más de 6,000 millones de pesos al año en intereses, pago de amortización de la deuda y pago de comisiones. Súmale 6,000 millones a los 24,000 millones que gastas en educación, pues bueno, al menos la mayoría de las escuelas tendría internet y Claro. esto facilitaría la educación de los muchachos. En el caso de Durango los números son similares, en donde se pagan cerca de 4,000 o 5,000 millones de pesos al año por la gran deuda que deja el gobierno anterior, y esto haría que la Secretaría de Educación dispusiera de más de 22,000 millones de pesos en educación, y esto en un estado como Durango, donde hay tantas comunidades tan retiradas de los centros urbanos que son Durango Capital y La Laguna, pues daría mejores condiciones de vida a los niños. Caray, pues bueno, esa es nuestra realidad y caramba. ¿Qué puedo decir? Luis Alfredo, ¿podemos ver ese estudio? ¿Hay Claro modo que de sí. seguirlo? ¿Dónde lo seguimos? Observatoriolaguna.org, ahí pueden descargar de manera gratuita este estudio, y en nuestras redes sociales empezaremos a lanzar por ahí algunos posts. Y a divulgarlo porque solo la información Solamente crear mucha crea conciencia, ¿verdad? conciencia Despertar la e indignación. conciencia, porque a partir de ese punto puede exigirse del gobierno resultados, honestidad en el manejo de los recursos públicos y atención a la infancia Claro. en educación. Así es. Da mucha envidia luego cuando viajas fuera, mi querido Gerardo, y ves cómo con menos recursos otras ciudades tienen, fuera, dentro del propio país y también fuera del país, cómo cuando los recursos se aplican de manera eficiente los resultados son extraordinarios. Claro. Y aquí terminan atrapados o en los bolsillos de políticos o mal usados para otras causas. En fin, gracias por la visita. Gracias, Muchas estimado gracias, Víctor Luis Hugo. Alfredo. Gusto. Luis Gracias, Alfredo Alfredo. Medina. Buenos Vámonos días. a una pausa para terminar el programa con un balance rápido de lo más relevante de la semana.
En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Mi querido Gerardo, entramos en la parte final del programa. Muy bien, me parece Si bien. me lo permites, vamos a darle voz a nuestro compañero Jaime Gutiérrez, reportero aquí en el municipio de Torreón, para que nos dé un apretado resumen de lo más relevante, a Jaime, a tu juicio, como periodista y reportero experimentado, lo más relevante de la semana. ¿Con qué te quedarías? Por favor, platícanos, y si amerita comentario lo hacemos rápidamente. Claro, ¿Te parece? claro. Adelante, Jaime, te escuchamos. ¿Qué tal, licenciado Gerardo? Muy buenas tardes. Bueno, pues justamente una semana agitada en lo que toca cobertura informativa, y bueno, destacaría que la Dirección de Urbanismo de Torreón reportó este inicio de semana 13 proyectos de construcción de vivienda vertical en desarrollo, esto cumpliendo con toda la normativa vigente y con la necesaria factibilidad declarada por parte de CIMAS en lo que toca el suministro de agua potable y de su conexión a las redes de drenaje. En otra información, bueno, pues también hace unos días de que el GEL, el Grupo Empresarial de La Laguna, se constituyera como el Consejo Coordinador Empresarial de La Laguna. La Canaco hoy se declara en pausa su participación en este organismo por no gustarle ni los modos ni los invitados a esta presentación que hicieran ante el gobernador Miguel Ángel Riquelme, y pues con una buena cantidad de representantes de la sociedad, y entre ellos pues algunos invitados que al parecer resultaron incómodos, entiéndase por estos algunos dirigentes sindicales. Y en otra información, el gobernador de Coahuila anunció la inversión de 72 millones de pesos para adquirir libros de texto del ciclo anterior, es decir, estos editados pues ya probados en efectividad, y que habrán de ser impresos por una serie de imprentas de empresas de la tinta y el papel, que habrán de entregarlos a la brevedad, para que a su vez el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Educación, haga la debida entrega a alumnos de primaria y secundaria. Y aunque ya pasando a otro punto, y aunque ya se tiene casi todo listo para poner en operación el sistema de parquímetros digitales en Torreón, el alcalde Román Alberto Cepeda dijo que todavía no se va a empezar a cobrar, se sigue socializando el tema con la ciudadanía, y bueno, pues que ésta conozca sobre su uso, y también pues que se hagan a la idea de que hay que comenzar a utilizar este tipo de aparatos de manera efectiva y aportando lo que corresponde por el uso de los estacionamientos y los cajones en el primer cuadro de la ciudad o en el centro de la ciudad, porque también abarca parte del entorno alrededor de la Alameda Zaragoza. Y bueno, finalmente comentarles que también este miércoles se conmemoró el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, y de nueva cuenta los espacios públicos y los memoriales fueron el escenario para el reclamo de resultados a las autoridades en lo que toca la búsqueda de los desaparecidos, un tema que sigue lacerando lamentablemente a la sociedad mexicana y coahuilense. Y bueno, Te agradezco, Jaime, muchas gracias por el reporte, muy completo. Sé que nos haces un reporte muy social, dejas a un lado luego el oficialismo. Agregaría yo que finalmente se rindieron informes por parte de los alcaldes de Gómez Palacio, Leticia Herrera, su primer informe, y en el caso del alcalde del municipio de Lerdo también, Omar... ¿No es Martínez? Homero Martínez, y en el caso del alcalde de Torreón, ¿no? Román Alberto Cepeda, que rindieron también su primer informe de actividades, ¿no? Como parte de lo más relevante, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Jaime, por este apretado resumen, pero importante. Gracias. Gracias, licenciado. ¿Con qué te quedas, mi querido Gerardo? Los empresarios en bola, tratando de sacar ventajas, agrupándose, tratando de ganar contratos, influencia política y eventualmente de colocar en el gobierno alguna figura. Hace falta empresarios, más que membretes, hace falta empresarios del tipo del Maquio Cloutier, que alzaba la voz contra el gobierno
por la democracia, en defensa, en su caso, de los agricultores. Faltan voces como la de Alejandro Guza Obregón, que era muy incómodo para el poder. Faltan voces y actores en el sector empresarial como Jorge Dueñas, Blas Sosa, Ricardo López Fuentes, que trajeron a Torreón la ciudad industrial. Estos son membretes inútiles que únicamente hacen bola para nada. Sí, tienen un objetivo, Sí, tratar de hacer negocios Claro, y volvemos al tema. Sí, para nada en términos de la Sí, sociedad. de la ¿verdad? sociedad, sí. Ningún beneficio para Torreón, únicamente para sus negocios. Para sus negocios, tienes toda la razón. Y bueno, por eso pues luego tenemos lo que tenemos como ciudad y los gobernantes que tenemos. En fin, mi querido Gerardo, Mucho espacio gusto. 4. Tenemos ya aquí la portada a disposición, físicamente está por llegar. Está por llegar. ¿Qué temas destacamos en esta ocasión? Dice la cabeza principal, los avatares del gobernador lagunero, Miguel Riquelme. Hubo más de 50 años entre don Braulio Fernández Aguirre y Riquelme, gobernador lagunero, los dos, pero en el caso de Riquelme, atado por la deuda pública y también por la sombra nefasta de Humberto y de Rubén Moreira. Caray, lo dicho, ¿no? Vivimos en un estado anacrónico y disfuncional en muchos sentidos y estamos tan metidos que no nos damos cuenta de las repercusiones que luego tiene la calidad de vida de todos. Gerardo, seguimos esta conversación, Por supuesto, si te parece, claro, la próxima claro que semana. sí. Mucho gusto. Y gracias por habernos acompañado en este programa. Espero que hayamos sido de interés para usted. Y si le gusta el programa, recomiéndelo. Se repite el domingo a las 9 de la mañana y también el lunes a las 11 de la noche se repite. Si le gusta, recomiéndelo. Si no le gusta, quédese calladito, mejor no diga nada. Bueno, feliz fin de semana. Cuídese.